Al terminar la guerra, se dijo que Hitler había muerto dentro de un refugio subterráneo en Berlín. Las autoridades soviéticas afirmaron tener sus restos, pero no los mostraron. Los reportes de testigos cercanos fueron contradictorios y las pruebas físicas nunca se verificaron de forma independiente. Aún así, esa versión fue aceptada en todo el mundo como definitiva. Con el paso de los años, aparecieron documentos, archivos desclasificados y testimonios que no encajaban con el cierre oficial. Agencias occidentales recibieron informes sobre su posible escape. Muchos de esos documentos fueron archivados, pero algunos salieron a la luz décadas después. Varias rutas de huida usadas por jerarcas nazis demostraron que era posible salir de Europa sin dejar rastro. América del Sur fue uno de los destinos más usados. Se encontraron redes organizadas, identidades falsas y viviendas preparadas. Aunque nunca se mostró un cuerpo, la historia quedó cerrada. Sin embargo, algo no cuadra. ¿Cómo es posible que uno de los hombres más buscados del siglo XX haya desaparecido sin dejar una prueba real de su muerte? ¿Murió Hitler en el búnker? En la versión más repetida, se cuenta que Adolf Hitler falleció el 30 de abril de 1945 dentro del refugio subterráneo que tenía en Berlín. Según esa historia, habría perdido la vida junto a Eva Braun en los últimos momentos del asedio soviético. Después, de acuerdo con quienes estaban con él, los cuerpos fueron sacados al jardín del edificio, rociados con combustible y encendidos. Esa fue la historia aceptada por gobiernos, historiadores y escuelas durante décadas. Pero esta explicación se basa casi completamente en las palabras de personas que formaban parte del círculo cercano de Hitler, quienes estaban en el lugar en esos días finales. La mayoría de esos testigos eran empleados, asistentes o guardias que habían trabajado bajo órdenes directas del propio Hitler. Fueron interrogados por soldados soviéticos y oficiales de los países aliados. Muchos dieron respuestas bajo mucha presión, y lo que contaron no siempre coincide. Uno de los principales problemas es que nunca se presentó un informe médico independiente que confirmara la muerte de Hitler. A diferencia de otros jefes nazis, en su caso no hubo un examen público de los restos ni un análisis neutral de las pruebas. El gobierno soviético afirmó haber encontrado restos de Hitler. Dijeron que conservaban fragmentos de sus dientes y una parte del cráneo. Durante años, esas piezas se mantuvieron fuera del alcance de otros países o investigadores externos. En el año 2009, unos investigadores estadounidenses tuvieron la oportunidad de examinar el fragmento de cráneo. Usaron pruebas modernas para identificar a quién pertenecía. El resultado fue que ese pedazo no correspondía a un hombre, sino a una mujer menor de 40 años. Esto generó más dudas sobre si el material entregado por los soviéticos era realmente lo que decían. A pesar de estos datos, muchos libros de historia y documentales siguieron presentando la versión tradicional. Se argumentó que el desorden de la guerra hacía difícil conseguir pruebas firmes. Como los soviéticos fueron los primeros en llegar al refugio, ellos controlaron la información desde el inicio. Con el tiempo, la zona fue destruida, se eliminaron documentos y ya no quedó forma de investigar de forma independiente. Los archivos se cerraron y la historia quedó como se había contado. Sin embargo, algunas personas dentro de los gobiernos occidentales también dudaron. Entre ellos, líderes como Dwight Eisenhower y Joseph Stalin dijeron en público que no tenían seguridad total de que Hitler realmente hubiera muerto en el lugar. Estas dudas se mantuvieron durante los primeros años de la Guerra Fría. En esos años, el FBI recibió informes y rumores sobre posibles avistamientos de Hitler en Sudamérica. Aunque nunca se comprobó nada, muchos de esos reportes quedaron archivados. Algunos decían que Hitler había sido visto en pueblos alemanes en Argentina. Otros mencionaban a un hombre parecido, rodeado de hombres armados y con acento alemán. Esos documentos se mantuvieron en secreto durante décadas. Recién fueron publicados gracias a leyes de acceso a la información. Lo que revelaron fue que, durante años, se mantuvo abierta la posibilidad de que Hitler no hubiera muerto en el búnker. En muchos de esos informes, los funcionarios dejaban claro que no podían confirmar nada, pero al mismo tiempo no descartaban del todo los datos recibidos. Algunos mencionaban fuentes confiables, aunque sin evidencia física suficiente. Esta situación contrasta con lo que se hizo en los juicios de Nuremberg, donde cada acusación se respaldó con múltiples pruebas y testigos.
En el caso de Hitler, todo se apoyó en declaraciones hechas en un ambiente de miedo, sin verificación externa. El lugar donde supuestamente ocurrió todo fue sellado y luego destruido. No quedó escena del hecho, ni restos completos, ni fotos detalladas del procedimiento. Solo quedaron palabras de gente muy cercana, algunas piezas guardadas por los soviéticos y documentos que no siempre coinciden. El escritor Jerome Corsi revisó todos estos datos. Su análisis señala que, para un hecho tan importante como la caída de Hitler, hay muy poca información sólida. No afirma que Hitler haya escapado, pero sí muestra que la explicación común se basa en datos débiles. En los reportes oficiales hay contradicciones. Algunos testigos dijeron que Hitler cayó después de un disparo. Otros dijeron que ya estaba sin vida antes. Unos afirmaron que los cuerpos fueron totalmente quemados. Otros aseguraron que solo se quemaron en parte. Incluso Stalin, después de la guerra, dijo que Hitler podría haber salido de Berlín. No queda claro si lo dijo para confundir a sus enemigos o porque realmente no lo sabía, pero incluso si fue una estrategia, demuestra que no había certeza absoluta. La historia de la muerte de Hitler se cerró rápido. Europa necesitaba un punto final claro para poder seguir adelante. Presentar una historia simple ayudaba a calmar a las poblaciones, pero esa necesidad de cerrar el tema pudo haber hecho que se aceptaran versiones sin revisar a fondo. Cuando se estudian los documentos liberados por los gobiernos, aparecen muchas pistas sueltas, informes sin confirmar, testigos con versiones diferentes, pruebas físicas que no coinciden. Todo eso indica que hay preguntas que siguen sin responder. Eso no significa que haya una versión mejor, pero sí que la historia no está tan cerrada como se suele contar. El hecho de que aún no haya restos confirmados ni un informe médico neutral deja un espacio abierto. No se trata de imaginar lo que pudo haber pasado, sino de mirar lo que realmente falta. Lo que sabía Stalin. Al acabar la guerra, Joseph Stalin no creyó que Adolf Hitler hubiera fallecido en el refugio de Berlín. Lo dijo públicamente y se mantuvo firme. En varias reuniones con líderes occidentales, dejó claro que no confiaba en los reportes sobre el final de Hitler. En la conferencia de Potsdam, celebrada en julio de 1945, Stalin le comentó a Harry Hopkins, enviado especial del presidente de Estados Unidos, que Hitler había escapado. También le hizo saber a Anthony Eden, ministro británico, que creía que Hitler no estaba muerto. Estas afirmaciones no eran comentarios al pasar. Stalin hablaba con autoridad y con acceso total a la información recogida por el Ejército Rojo, que fue el primero en entrar en Berlín. Los soviéticos controlaron el lugar donde supuestamente había terminado la vida de Hitler. Sin embargo, desde el inicio hubo contradicciones. Mientras algunas versiones del gobierno soviético aseguraban que tenían los restos, otras lo negaban. La prensa soviética publicó que no se había encontrado el cuerpo. Después, algunos oficiales afirmaron que se habían hecho pruebas dentales para confirmar la identidad, pero sin mostrar evidencias claras. Las agencias de inteligencia occidentales tomaron en serio las declaraciones de Stalin. En documentos secretos de la Oficina de Servicios Estratégicos se recogieron reportes sobre posibles avistamientos de Hitler fuera de Alemania. Algunos informes señalaban que podría haber escapado en avión desde Berlín en los últimos días de abril. Uno de esos reportes mencionaba que un piloto alemán habría llevado a Hitler a Dinamarca o Noruega, donde luego habría abordado un submarino. Aunque no se confirmó, se mantuvo como posible dentro de los análisis de inteligencia. El general Dwight Eisenhower, jefe de las fuerzas aliadas en Europa, también expresó dudas. Dijo en público que no había pruebas firmes sobre lo que había pasado con Hitler. Incluso en una entrevista con reporteros en noviembre de 1945, Eisenhower afirmó que no se podía asegurar nada sobre el destino final de Hitler. Las dudas de Stalin y Eisenhower hicieron que otros países mantuvieran sus investigaciones abiertas. Durante varios años después de la guerra, las agencias de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido siguieron recibiendo reportes desde Sudamérica, Europa del Este y el norte de África. Algunos informes decían que Hitler había sido visto en Argentina. Otros mencionaban lugares como Paraguay o Brasil. Aunque muchas de estas informaciones eran rumores, no todas fueron descartadas de inmediato. Algunas fuentes eran consideradas confiables. En el caso de Stalin, su insistencia generó sospechas. Algunos pensaban que estaba usando la duda como herramienta política. Al no cerrar el tema, mantenía en alerta a sus rivales.
Otros creían que realmente no sabía qué había pasado y que su propio aparato de inteligencia no había logrado pruebas concretas. Lo cierto es que la versión soviética fue cambiando con el tiempo. En un principio decían que no se habían hallado restos. Luego aseguraban tener fragmentos del cráneo y dientes. Años después, esos mismos restos serían cuestionados por pruebas científicas independientes. También hubo contradicciones sobre cómo se habían recuperado los cuerpos. Algunos informes afirmaban que fueron enterrados en distintos lugares. Otros decían que fueron movidos varias veces por orden de altos mandos. Nunca se publicó una secuencia clara ni verificable. Durante las décadas siguientes, los soviéticos mantuvieron los restos fuera del alcance de investigadores de otros países. No se permitió el acceso a expertos independientes ni se publicaron análisis detallados. Estas decisiones alimentaron aún más las sospechas. Si los restos eran reales, ¿por qué no mostrarlos? Si tenían pruebas firmes, ¿por qué ocultarlas? Algunos analistas creían que Stalin usaba el misterio para controlar el relato de la guerra. Otros opinaban que tal vez no tenía nada que mostrar y prefería sembrar dudas antes que admitirlo. En ese contexto, la historia del final de Hitler quedó marcada por la confusión. Mientras que en Occidente se repetía que había muerto en el refugio, en Moscú se decían otras cosas. Esa falta de acuerdo alimentó teorías, sospechas y documentos reservados que hoy siguen generando debate. Los informes secretos elaborados en esos años muestran cómo las dudas de Stalin influyeron en las investigaciones posteriores. Las agencias de inteligencia mantuvieron abiertos los expedientes durante más de una década. Nunca se cerraron oficialmente. Cada vez que aparecía una pista nueva, se analizaba y se agregaba al archivo. Algunas se descartaban, pero otras quedaban en espera, sin confirmación ni rechazo. Lo más llamativo es que todo esto partía de una figura con poder absoluto sobre la información soviética. Si Stalin decía que Hitler no había muerto en el refugio, es porque o no le mostraron pruebas o las pruebas no existían. Incluso al final de su vida, Stalin nunca cambió su postura. Siguió afirmando que Hitler había huido. No dio detalles, ni nombres, ni lugares, pero repitió la misma idea una y otra vez. Eso dejó una marca en la forma en que el mundo entendió ese episodio. La historia oficial quedó incompleta, basada en versiones divididas, y eso generó una grieta por donde se colaron documentos, preguntas y archivos que todavía hoy se siguen revisando. El vuelo secreto hacia España. Durante los días finales de abril de 1945, cuando el Ejército Rojo avanzaba sobre Berlín, varios informes de inteligencia señalaron la posibilidad de que Adolf Hitler hubiera salido en avión rumbo a España. La teoría del vuelo secreto hacia España se basaba en movimientos detectados en los aeródromos aún operativos. Algunos testigos afirmaron que en la madrugada del 28 de abril se preparó una aeronave para una operación no registrada oficialmente. Ese avión, un modelo liviano, habría despegado desde una pista en las afueras de Berlín que aún no había sido destruida. A bordo se habrían subido 2 pasajeros principales y 2 acompañantes. Los informes no daban nombres, pero hablaban de figuras de alto rango. Se indicó que el destino inicial era Dinamarca, donde se haría una escala para recargar combustible. Luego, el plan era continuar hacia España. El régimen de Francisco Franco mantenía simpatías con el antiguo gobierno alemán, aunque no había intervenido en la guerra de forma directa. El vuelo, según el reporte, habría sido parte de un plan preparado semanas antes. No fue improvisado. Ya se habían hecho arreglos logísticos, como puntos de paso, códigos de radio y rutas de evasión aérea para evitar ser detectados por los aliados. Algunos documentos de inteligencia aliados, desclasificados años después, mencionan esta operación bajo el nombre clave Ruta Norte. Se trataba de una posible vía de escape que partía desde el centro de Alemania y terminaba en algún punto seguro del sur de Europa. España era uno de los pocos países donde aún se podía aterrizar sin ser arrestado de inmediato. Aunque no formaba parte de los aliados, mantenía relaciones ambiguas con ambos bloques. Algunos exfuncionarios del Tercer Reich ya se habían refugiado allí antes del colapso final. Los detalles del avión usado también fueron analizados. Se trataba de una nave rápida, de corto alcance, pero capaz de evitar radares si se mantenía a baja altura. La noche y las condiciones climáticas ayudaron a cubrir el trayecto. El piloto habría sido un veterano con experiencia en vuelos encubiertos, había participado en misiones especiales y contaba con credenciales falsas en caso de ser interceptado.
Los registros muestran que uno de los nombres usados en ese viaje nunca apareció en los archivos de combate regulares. Una vez en Dinamarca, el grupo habría cambiado de aeronave. Allí se utilizó un modelo con mayor autonomía, más adecuado para cruzar Europa Occidental sin escalas adicionales. Ese avión habría llevado a los pasajeros hasta algún lugar cercano a la frontera franco-española. La elección de ese punto no era casual. Era una zona montañosa con poca vigilancia aliada. Desde allí se podía ingresar a España con ayuda de contactos locales. Se cree que miembros de una red de apoyo nazi en retirada facilitaron el paso. En ese periodo, muchas rutas clandestinas estaban en funcionamiento. Algunas se usaban para sacar oficiales de menor rango, otras para transportar documentos y bienes. Pero también existían canales especiales para líderes de alto nivel, con escoltas y planes de respaldo. En el caso del vuelo secreto hacia España, algunos reportes aseguraban que se habían visto convoyes en la zona, vehículos con matrículas falsas, radios militares y personal vestido de civil, pero con entrenamiento táctico. Todo apuntaba a una operación coordinada y silenciosa. El gobierno español no admitió nunca la entrada de Hitler. No hay registros oficiales. Sin embargo, en archivos privados de diplomáticos aliados aparecen comentarios sobre un invitado importante alojado temporalmente en una finca al norte de Madrid. Esos informes no dan nombres, pero sugieren que el gobierno de Franco permitió estancias breves de individuos vinculados al régimen alemán. Algunos diplomáticos británicos señalaron que esas personas luego desaparecieron sin dejar rastro. Una vez en España, el paso siguiente habría sido embarcar en un submarino o cruzar hacia Portugal. Lisboa era en ese momento una ciudad llena de espías, agentes dobles y corredores de información. Desde allí salían barcos y aviones hacia América del Sur. Otra ruta posible era cruzar por el estrecho de Gibraltar, aprovechando la vigilancia británica reducida en zonas costeras más alejadas. Hay reportes que indican movimientos nocturnos de pequeñas embarcaciones durante las primeras semanas de mayo. A pesar de la falta de pruebas definitivas, la teoría del vuelo hacia España siguió viva en documentos confidenciales durante muchos años. Las agencias de inteligencia no cerraron el caso y siguieron recolectando información cada vez que surgía un dato nuevo. Uno de los documentos más citados es un informe fechado en 1947, donde un exoficial alemán arrestado en Suiza relató que alguien muy conocido había sido visto en España en mayo de 1945. El testigo fue interrogado, pero su declaración no se pudo verificar. Otro elemento que alimentó la sospecha fue la repentina aparición de ciudadanos alemanes en zonas rurales del norte de España. Algunos compraron propiedades con dinero en efectivo y vivieron bajo identidades falsas por décadas. Aunque no se puede asegurar que Hitler estuviera entre ellos, la coincidencia con la fecha del presunto vuelo hizo que muchos investigadores prestaran atención. Además, el silencio del gobierno español ante esas situaciones aumentó la incertidumbre. También se encontraron registros de transferencias de fondos a cuentas bancarias en España durante esos meses. El origen del dinero no siempre estaba claro, pero algunas sumas provenían de bancos suizos vinculados al antiguo régimen alemán. Estas pistas, aunque no concluyentes, construyeron un escenario donde el escape hacia España parecía viable, no como teoría aislada, sino como parte de una red más grande que ya había sido usada por otros jerarcas nazis. La red secreta en España y el enlace con el Vaticano. Después del supuesto traslado hacia España, los siguientes pasos habrían dependido de una red discreta compuesta por simpatizantes, funcionarios encubiertos y canales secretos ya usados por otros fugitivos. Esa estructura clandestina no se improvisó. Se había ido formando desde antes del final de la guerra, con conexiones entre exfuncionarios del régimen y aliados dentro de instituciones poderosas. En territorio español, varios informes de inteligencia aliados indicaron que personas vinculadas al antiguo gobierno alemán encontraron refugio en propiedades rurales, pensiones privadas y conventos alejados de las ciudades principales. Uno de los destinos más señalados fue un monasterio cerca de Zaragoza, administrado por religiosos que habían colaborado con redes de apoyo a fugitivos políticos en el pasado. Los documentos mencionan que, en mayo de 1945, un pequeño grupo de hombres vestidos de civil ingresó en esa zona sin pasar por controles migratorios.
Usaron nombres falsos, se movieron en vehículos sin placas visibles y nunca se registraron en hoteles o servicios públicos. La presencia de uno de ellos generó inquietud entre los vecinos, pero nadie denunció nada. La red española no actuaba sola. Estaba vinculada a contactos en Roma, donde existían figuras dentro de la Iglesia que simpatizaban con elementos del antiguo régimen. Aunque no hay pruebas oficiales, algunos reportes sugieren que ciertos miembros del clero facilitaron documentos de identidad, salvoconductos y transporte a través de estructuras conocidas como líneas de fuga. Uno de los canales más mencionados era el que conectaba Madrid con Roma, pasando por Marsella. Desde allí, los fugitivos podían llegar al Vaticano, donde a veces recibían protección momentánea antes de continuar viaje hacia América del Sur. Los nombres usados eran inventados, los pasaportes falsificados y las rutas cambiaban cada semana. Se cree que esta red fue usada también por antiguos altos mandos militares y científicos. En muchos casos, su destino final era Argentina, Paraguay o Brasil. Pero antes de eso, era común pasar unos días o semanas en Roma, donde se organizaban los siguientes pasos. Un documento fechado en junio de 1945 indica que un hombre alemán, acompañado por 2 individuos italianos, fue visto ingresando al Vaticano por una entrada trasera. No hay registros de su identidad, pero su descripción física y comportamiento discreto coincidía con otros testimonios recopilados después. El Vaticano nunca reconoció oficialmente haber participado en estas operaciones. Sin embargo, archivos diplomáticos revelan que algunos sacerdotes usaron sus contactos para emitir certificados de bautismo falsos, útiles para construir una nueva identidad. También se ofrecían hospedajes temporales en casas religiosas alejadas del centro. Un testigo, que años después habló con investigadores, afirmó que había trabajado como ayudante en una residencia cerca del Vaticano. Dijo que durante el verano de 1945 alojaron a un grupo de hombres alemanes que hablaban poco, salían solo por la noche y recibían visitas de personas vestidas con trajes clericales. Los registros bancarios también mostraron movimientos sospechosos. Grandes sumas de dinero llegaron a cuentas vinculadas a fundaciones religiosas en Roma, justo en los meses posteriores a la caída de Berlín. Parte de esos fondos se usaron para comprar boletos marítimos, ropa civil y propiedades rurales fuera de Europa. Una de las rutas marítimas partía desde Génova. Los barcos no salían directamente hacia América del Sur, sino que hacían escalas en puertos del norte de África o Portugal. Esa estrategia dificultaba el seguimiento de pasajeros y facilitaba cambiar de embarcación sin dejar huella. Además, se detectaron transferencias de objetos de valor desde Suiza hacia Roma. Oro, joyas, documentos y obras de arte eran movidos en valijas diplomáticas o entregados a través de contactos en bancos vaticanos. Esa logística financiera era clave para mantener a los fugitivos con recursos durante su traslado. Los informes de inteligencia aliados comenzaron a notar un patrón. Cada vez que se confirmaba la llegada de un fugitivo a Sudamérica, aparecían antecedentes vinculados a Roma o Madrid. Eso indicaba que la red española y la conexión vaticana no eran rumores, sino partes activas de un mecanismo operativo. En algunos casos, la coordinación incluía también a consulados en el extranjero. Documentos de identidad eran emitidos con nombres ficticios pero sellos reales. Esos papeles facilitaban el embarque en buques mercantes que no hacían inspecciones estrictas. Una figura mencionada con frecuencia en esos informes es un sacerdote de origen croata, conocido por haber gestionado salvoconductos para antiguos oficiales nazis. Aunque fue investigado años más tarde, nunca fue juzgado y murió sin revelar detalles de su red. Lo que hace más compleja esta historia es la cantidad de actores involucrados. No se trataba de una sola organización, sino de un conjunto de contactos personales, favores cruzados y lealtades silenciosas. Cada paso dependía de la colaboración entre múltiples niveles de protección. La teoría de que alguien muy importante logró usar esa red no se basa en una sola prueba, sino en la repetición de patrones. Testimonios similares, rutas coincidentes, movimientos financieros y silencios estratégicos. Todo indica que si se quiso escapar, había recursos para hacerlo. La red española y el enlace con el Vaticano funcionaron como una cadena. Cada eslabón facilitaba el siguiente. Y aunque nunca se ha confirmado que el personaje principal estuviera allí, el camino estaba abierto, usado por otros y disponible durante el tiempo necesario. La ruta secreta hacia Argentina.
Después de pasar por España e Italia, quienes lograban seguir ocultos encontraban una red activa que llevaba hasta Sudamérica. Esa cadena de escape era conocida por los servicios secretos aliados como la línea de ratas. Fue usada por varios exdirigentes del régimen que evitaron ser arrestados tras la guerra. Uno de los principales puntos de partida era el puerto de Génova, en la costa italiana. Desde allí, varios barcos mercantes zarpaban hacia América Latina con pasajeros que no figuraban en los listados oficiales. Muchos usaban identidades falsas, a veces creadas con papeles otorgados por organizaciones religiosas o diplomáticas. Los informes indican que entre 1946 y 1951, decenas de personas vinculadas al antiguo régimen europeo llegaron a Buenos Aires sin ser detectadas. Lo hicieron a través de rutas indirectas, cambiando de nombre y aspecto durante el trayecto. Algunos incluso llevaban cartas de recomendación de figuras influyentes de Europa. La ruta más común atravesaba Italia, luego pasaba por España o Portugal y finalmente llegaba a Sudamérica. En cada tramo había contactos dispuestos a facilitar hospedaje, transporte o documentos. No todos sabían a quién estaban ayudando. Algunos pensaban que se trataba de refugiados políticos o víctimas del comunismo. En Argentina, varios de estos hombres recibieron protección por parte de redes de expatriados alemanes ya establecidos desde antes de la guerra. Estas comunidades estaban concentradas en zonas rurales del sur del país, en provincias como Río Negro, Neuquén y Chubut. Allí podían desaparecer entre otros inmigrantes sin levantar sospechas. Uno de los nombres más repetidos en los informes es el de un comerciante local que poseía una finca extensa en la Patagonia. Se decía que allí recibía a recién llegados, les daba trabajo y ayudaba a que se integraran en el entorno sin llamar la atención. Aunque nunca se comprobó su participación directa, su nombre aparecía en varias listas de vigilancia. También existían casas de hospedaje en Buenos Aires donde los recién llegados pasaban sus primeras semanas. Estos lugares funcionaban como puntos de tránsito. Desde allí se organizaban traslados hacia el interior o se gestionaban documentos locales para construir una nueva identidad. La llegada de estos hombres a Argentina coincidió con una política migratoria abierta del gobierno local. El país buscaba atraer capital humano y financiero desde Europa. Eso facilitó la entrada de personas con antecedentes cuestionables, siempre que tuvieran recursos económicos y no generaran problemas públicos. El dinero usado por los recién llegados venía, en muchos casos, desde bancos suizos. Las transferencias eran coordinadas por intermediarios que actuaban desde Ginebra o Zúrich. Se utilizaban cuentas de fundaciones, órdenes religiosas o empresas de fachada. Eso dificultaba rastrear el origen exacto de los fondos. Un informe reservado de inteligencia estadounidense menciona que entre 1945 y 1953 se detectaron al menos 15 personas con vínculos confirmados al régimen anterior viviendo en Argentina bajo otras identidades. Algunas de ellas fueron posteriormente identificadas y capturadas. Pero otros nunca fueron encontrados. Cambiaron de nombre, se integraron en la vida local y murieron en el anonimato. Algunos se establecieron como granjeros, técnicos o empleados de pequeñas industrias. Otros vivieron en zonas alejadas donde nadie preguntaba demasiado. Las comunicaciones entre Europa y Sudamérica seguían activas incluso años después del final del conflicto. Se enviaban cartas a través de terceros países o con códigos ocultos. También se usaban emisarios que llevaban mensajes en persona, viajando con pasaportes diplomáticos prestados o modificados. Uno de esos casos fue el de un hombre que ingresó en Argentina en 1948 usando papeles italianos. Se alojó primero en una pensión del barrio de Belgrano y luego se trasladó a una estancia rural en Córdoba. Según los vecinos, hablaba poco, recibía visitas ocasionales y se mantenía alejado de reuniones sociales. La Policía Federal tenía conocimiento de algunos de estos movimientos, pero no siempre actuaba. Había sectores dentro del gobierno que veían con simpatía a estos fugitivos o que consideraban que ya no representaban un peligro. Además, muchos de ellos traían consigo dinero, conocimientos técnicos o contactos internacionales. En los años siguientes, la prensa internacional empezó a publicar reportajes sobre la presencia de exlíderes en Sudamérica. Eso generó presión sobre los gobiernos locales, que comenzaron a revisar algunos casos. Aún así, la mayoría de los involucrados ya habían desaparecido o cambiado de identidad nuevamente. Se documentaron también movimientos hacia otros países como Paraguay, Brasil y Chile.
Las rutas cruzaban la cordillera o seguían caminos fluviales. En esos países los recién llegados encontraban comunidades similares o redes ya establecidas que los ayudaban a pasar desapercibidos. Algunos informes mencionan que hubo intentos por parte de agencias de inteligencia occidentales de infiltrar esas redes. En ciertos casos lograron obtener nombres y ubicaciones. En otros, los agentes fueron detectados o perdieron el rastro. Era un juego de paciencia, donde cada parte cuidaba cada detalle. En varias entrevistas realizadas décadas después, personas que habían trabajado en puertos o estaciones de tren contaron historias sobre hombres alemanes que llegaban con pocas pertenencias pero con dinero en efectivo. Decían que nunca hablaban de su pasado, que pagaban bien y que no volvían a aparecer. La red funcionaba con eficiencia y discreción. No era una organización con una estructura fija, sino un conjunto de contactos personales, favores cruzados y silencios estratégicos. Cada paso era cubierto por alguien que debía proteger al siguiente. Aunque muchos nombres se perdieron con el tiempo, la ruta en sí sigue siendo rastreable. Los puntos de partida, los intermediarios y los destinos finales coincidían en varios casos. Eso permite reconstruir el patrón general, incluso si no se puede confirmar cada nombre individual. La posibilidad de que alguien más importante haya usado esa ruta no está confirmada, pero los mecanismos para hacerlo estaban allí. Disponían de los medios, la protección y el tiempo necesario para desaparecer. Y una vez fuera de Europa, encontrar a alguien en los rincones remotos de Sudamérica era casi imposible. Los informes del FBI. Durante años después del final del conflicto, varias agencias de inteligencia estadounidenses siguieron recibiendo reportes sobre un personaje europeo que habría escapado hacia América del Sur. La mayoría de las alertas venían desde Argentina. Aunque muchas fueron descartadas por falta de pruebas sólidas, otras se archivaron bajo categorías reservadas. Los documentos internos muestran que la Oficina Federal recibió más de 200 informes relacionados con apariciones, pistas o comentarios sobre alguien con perfil similar al del líder desaparecido. Algunos de estos documentos aún se mantienen censurados parcialmente, incluso varias décadas después. Uno de los informes, fechado en julio de 1947, contenía el testimonio de una fuente anónima que afirmaba haber visto a un hombre con acento extranjero en un pequeño pueblo al sur de Córdoba. Según la declaración, ese individuo vivía en una finca aislada, tenía guardaespaldas y era visitado por otros hombres de origen europeo. Otro documento hablaba de una aldea construida en estilo alemán, ubicada cerca de Bariloche. En ese lugar se decía que vivían varios exmilitares que se reunían con discreción los fines de semana. Aunque los nombres eran falsos, las descripciones coincidían con archivos fotográficos de antiguos oficiales del régimen. La agencia mantenía en esa época una oficina de enlace en Buenos Aires. Los agentes seguían pistas, revisaban correspondencia y hacían entrevistas informales. A menudo se cruzaban con funcionarios locales que no mostraban interés en colaborar. La cooperación entre países era limitada. En un memorando de 1949, un informante describió una reunión secreta en un hotel rural. Según su relato, había asistido por accidente al evento mientras entregaba productos. Observó a un grupo de hombres mayores hablando en alemán, uno de ellos con una expresión rígida y cabello recortado. El detalle llamó la atención por la forma en que los demás lo trataban, siempre en tono bajo y con respeto. También se recogieron testimonios de empleados de bancos que habían procesado transferencias grandes en efectivo desde cuentas suizas hacia instituciones financieras de Buenos Aires y Mendoza. No sabían quién estaba detrás, pero los fondos eran trasladados a través de terceras personas que nunca volvían a aparecer. En los archivos se encuentra un telegrama de 1952 enviado desde la embajada estadounidense en Montevideo, que mencionaba rumores sobre la existencia de un refugio especial en el norte de Argentina, cerca de la frontera con Paraguay. El lugar habría sido acondicionado para alguien importante, con vigilancia armada y acceso restringido. Un agente escribió en un informe que lo más llamativo no era la cantidad de rumores, sino la insistencia con que se repetían. Cada fuente parecía confirmar elementos similares. Un hombre extranjero, en edad avanzada, con vigilancia constante, que nunca salía en público. El FBI intentó verificar algunas pistas utilizando fotografías antiguas y cruzando datos migratorios. Pero en muchos casos los registros habían sido modificados, extraviados o simplemente no existían.
Los nombres usados en los pasaportes eran comunes, sin huellas digitales ni antecedentes penales. Una investigación paralela señaló que en las zonas rurales del sur argentino existían asentamientos fundados por inmigrantes europeos antes de la guerra. Estos pueblos tenían escuelas, iglesias y comercios en idioma alemán. Allí, cualquier recién llegado que hablara ese idioma no llamaba la atención. En uno de esos pueblos, un informante dijo haber trabajado como jardinero para una familia alemana que vivía en una casa grande, oculta entre árboles. Comentó que el dueño tenía un acento fuerte, nunca se mostraba ante desconocidos y leía libros en un idioma que no entendía. Siempre vestía con ropa oscura y evitaba que le tomaran fotografías. Otro archivo del año 1951 describía un vuelo privado que aterrizó en un campo improvisado cerca de Neuquén. A bordo iban 4 hombres, todos con pasaportes sellados en Italia. Nadie revisó el equipaje. Uno de los pasajeros fue llevado en un automóvil cerrado a una dirección que no figuraba en los mapas locales. La agencia también revisó cartas interceptadas que hablaban en clave sobre reuniones en la finca o sobre la llegada de El Jefe. Los textos no mencionaban nombres, pero la terminología coincidía con comunicaciones militares previas usadas durante la guerra. En otra operación, un contacto local entregó a los agentes una fotografía antigua. En ella aparecían varios hombres posando frente a una casa de piedra, rodeados de vegetación. Uno de ellos, de rostro serio y bigote recortado, era señalado como el posible objetivo. El archivo no especificaba si la imagen fue verificada. Los analistas del FBI concluyeron que, aunque no existían pruebas concluyentes, el número de coincidencias no era casual. La cantidad de detalles repetidos, los lugares mencionados, las fechas y los nombres encajaban dentro de un patrón que merecía seguimiento. Durante al menos 8 años, el caso se mantuvo activo. Los agentes revisaban informes de prensa, interrogaban a inmigrantes y analizaban transacciones financieras. Se detectaron vínculos con otros países de la región, como Brasil, Chile y Uruguay. Una de las rutas investigadas cruzaba desde Bolivia hacia el norte argentino. El paso se hacía por caminos de tierra, con guías contratados por comunidades germanoparlantes. Se usaban vehículos sin placas y se evitaban los puestos de control. La agencia recopiló nombres de empresarios, agricultores y funcionarios que habrían facilitado alojamiento o protección a figuras europeas durante esos años. Algunos de ellos negaron todo, otros se limitaron a decir que no recordaban. Nadie fue arrestado por estas colaboraciones. Un investigador escribió en su informe que la dificultad no estaba en la falta de datos, sino en que todos apuntaban a algo posible pero no demostrable. Era como armar un rompecabezas con piezas borrosas. Cada testimonio parecía confirmar una parte, pero siempre faltaba la conexión final. En los últimos documentos del expediente se observa cómo el interés del FBI fue bajando lentamente. Las prioridades cambiaron, nuevos conflictos surgieron y muchos de los protagonistas envejecieron o fallecieron. Sin embargo, el archivo nunca fue cerrado oficialmente. Quedó marcado como inconcluso. La conexión con Juan Perón. Después del final del conflicto, Argentina se convirtió en uno de los destinos más mencionados cuando se hablaba de la huida de varios exfuncionarios alemanes. La figura de Juan Perón, quien asumió la presidencia en el año 1946, aparece repetidamente en documentos de inteligencia como pieza clave para entender por qué tantos individuos ligados al antiguo régimen pudieron establecerse allí. Desde antes de llegar al poder, Perón ya había mostrado interés por importar conocimientos técnicos y científicos desde Europa. Durante su tiempo como agregado militar en Italia, mantuvo contacto con representantes del gobierno alemán. Esos vínculos iniciales se fortalecieron en los años posteriores. Una vez en la presidencia, Perón impulsó una política que combinaba nacionalismo económico con autonomía diplomática. En ese marco promovió la llegada de técnicos, médicos y especialistas europeos. Oficialmente se trataba de aprovechar el talento extranjero. Extraoficialmente, muchos de esos recién llegados tenían pasado en el aparato militar alemán. En archivos desclasificados aparecen reportes que indican que funcionarios argentinos facilitaron documentos, viviendas y trabajo a individuos cuya verdadera identidad era conocida, pero no registrada formalmente. Se mencionan casos donde los recién llegados fueron recibidos por comisiones privadas y trasladados directamente a zonas rurales. El control migratorio argentino durante esos años fue manejado con criterios flexibles.
Se permitía la entrada con pasaportes emitidos por terceros países, a veces con datos modificados. El objetivo era evitar alertas en consulados aliados. Algunos de estos documentos fueron entregados con la ayuda de instituciones eclesiásticas o de grupos intermediarios con sede en Europa. Uno de los nombres que más se repite en los documentos es el de Rodolfo Freude. Este funcionario argentino, cercano a Perón, fue señalado por agencias extranjeras como el principal contacto entre el gobierno y las redes de evasión europeas. Freude habría coordinado la logística para la llegada de varios individuos de alto perfil. También se encontraron evidencias de fondos internacionales depositados en bancos suizos, que luego fueron transferidos a cuentas en Buenos Aires o Montevideo. Parte de ese dinero habría sido usado para comprar propiedades, financiar empresas fachada o cubrir los gastos iniciales de los recién llegados. Durante el gobierno de Perón se fundaron varias colonias agrícolas con poblaciones enteramente de origen europeo. En esas comunidades se hablaban idiomas extranjeros, se celebraban festividades tradicionales y se mantenía un estilo de vida reservado. La presencia de visitantes ajenos era escasa y las autoridades locales evitaban interferir. En una investigación realizada por agentes extranjeros se registró la existencia de un complejo en la provincia de Córdoba, donde vivían varios hombres con pasado militar. No tenían documentos oficiales, pero se sabía que habían ingresado en los años 40. Todos ellos tenían vínculos con círculos cercanos al poder político. Se descubrió que en ciertas zonas del país funcionaban redes de protección gestionadas por asociaciones empresariales y eclesiásticas. Estas redes se encargaban de ofrecer empleo, salud y seguridad a quienes ingresaban sin dejar rastro. Se hablaba de un código de silencio que protegía a los recién llegados de cualquier tipo de denuncia o exposición. En una carta interceptada en 1948, un ciudadano europeo mencionaba haber sido recibido por una autoridad local que lo alojó en una finca durante 3 meses. El mismo texto hablaba de la existencia de una casa custodiada en las afueras de Mendoza, donde residía alguien que no podía ser nombrado. Algunos testimonios recogidos en entrevistas posteriores indicaban que existía una lista de nombres protegidos por decreto presidencial. Esa lista nunca fue hallada oficialmente, pero varios investigadores coincidieron en que quienes estaban en ella recibieron trato preferente. En los años 50, cuando Perón fue presionado por países aliados para entregar información sobre exfuncionarios alemanes, las respuestas del gobierno fueron evasivas. Se decía que no había registro de tales personas o que habían entrado con identidades válidas. Las solicitudes de extradición eran rechazadas por falta de evidencia. Los informes de inteligencia coinciden en que hubo reuniones privadas en la residencia presidencial entre Perón y varios emisarios europeos. En algunas de ellas se habría discutido el traslado de recursos técnicos, pero también la protección de individuos considerados estratégicos por su conocimiento o influencia. Uno de los documentos más reveladores menciona una conversación entre diplomáticos en la que se hablaba de un invitado que había llegado a través de un vuelo privado y que estaba residenciado temporalmente bajo supervisión militar. No se detallaba su nombre, pero la descripción coincidía con datos manejados por otras agencias. Durante su exilio, tras ser derrocado en 1955, Perón continuó negando cualquier implicación directa con la llegada de exfuncionarios alemanes. Sin embargo, algunos de sus colaboradores más cercanos admitieron que el gobierno facilitó condiciones para su establecimiento, aunque sin confirmar nombres específicos. En una entrevista confidencial, un exfuncionario de la Cancillería afirmó que existía una operación discreta para asegurar el arribo seguro de personas seleccionadas desde Europa, con escala en puertos italianos y tránsito por Brasil o Uruguay. A su llegada, eran recogidos en vehículos sin identificación y llevados a destinos rurales. Varios de esos vehículos estaban registrados a nombre de empresas vinculadas a la Marina o al Ejército. Los conductores no eran civiles y los trayectos eran planificados con rutas poco vigiladas. Los hospedajes estaban preparados con antelación y contaban con vigilancia discreta. En uno de los archivos clasificados se menciona la existencia de una finca en Entre Ríos, custodiada por hombres armados y con acceso restringido. En esa propiedad se decía que vivía un invitado extranjero que no tenía contacto con la comunidad. No se encontraron fotografías ni registros civiles.
A pesar de los múltiples informes, ninguna investigación logró establecer con certeza cuántos individuos llegaron bajo esa red ni quiénes fueron sus principales beneficiarios. Pero los patrones eran claros: protección política, apoyo logístico y silencio institucional. La red de fuga de Martin Bormann. Mientras la estructura del régimen colapsaba en los últimos meses del conflicto, uno de los nombres más mencionados por las agencias de inteligencia era el de Martin Bormann, no solo por su posición como figura cercana al círculo de poder, sino por su posible rol en coordinar planes de huida para otros altos funcionarios. Según documentos reunidos por distintas agencias en la posguerra, Bormann no desapareció sin dejar rastro, sino que habría continuado operando tras bambalinas, usando contactos y recursos acumulados durante años. Varios informes apuntaban a su presencia en zonas fronterizas de Europa antes de ser trasladado por rutas clandestinas. Uno de los principales puntos de salida era la región de los Alpes, donde existían caminos montañosos utilizados por contrabandistas. Allí se organizaban pequeños grupos con apoyo logístico y vehículos no registrados. Bormann habría sido parte de uno de esos movimientos, acompañado por individuos identificados como operadores de inteligencia. Los reportes detallan que antes del traslado, Bormann reunió grandes sumas en monedas extranjeras, joyas y obras de arte. Estos activos fueron movidos por intermediarios a cuentas en Suiza, Liechtenstein y otros países. Los fondos fueron luego usados para sostener las rutas de evasión y para cubrir los gastos de quienes lograban salir. Uno de los documentos de inteligencia más relevantes describe la existencia de una estructura que incluía puntos seguros en Austria, Italia y España. En cada uno de estos lugares había personas encargadas de coordinar movimientos, proveer salvoconductos y facilitar hospedaje temporal. En Milán se encontró evidencia de un grupo que gestionaba documentación falsa utilizando papelería diplomática. Se trataba de pasaportes, identificaciones y certificados médicos. Muchos de estos documentos eran elaborados con ayuda de miembros de congregaciones religiosas y empleados portuarios. También se identificaron cuentas bancarias que recibían fondos desde Sudamérica. El flujo de dinero coincidía con las fechas en que ciertos individuos desaparecían de los radares europeos. Las transferencias eran realizadas a nombre de empresas fachada registradas en Panamá, Uruguay y Paraguay. Según registros de una investigación suiza, varios cofres metálicos con contenido desconocido fueron trasladados desde Zúrich a Génova. Desde allí se cargaron en barcos que hacían escala en Lisboa y Río de Janeiro. No se documentaron inspecciones en esos trayectos, y las cargas fueron etiquetadas como material industrial. En Roma, un contacto vinculado a una orden religiosa habría ofrecido refugio a Bormann en una propiedad usada anteriormente como casa de retiro. Se hablaba de una presencia silenciosa, sin visitas ni apariciones públicas. Desde ese punto, se habrían gestionado los enlaces con contactos argentinos. Los documentos mencionan la participación de un diplomático europeo que sirvió de enlace entre Roma y Buenos Aires. Su tarea era garantizar que las autoridades locales no interfirieran en el desembarco ni en el traslado terrestre de quienes llegaban con identidades modificadas. Una finca ubicada en las afueras de San Carlos de Bariloche habría sido preparada con anticipación para recibir a un huésped importante. Testimonios recogidos años más tarde hablaban de movimientos nocturnos, vigilancia privada y construcciones adaptadas con medidas de seguridad poco habituales para la zona. Un conductor que trabajaba en la región contó haber transportado a un hombre con acento europeo, piel muy pálida y una mano vendada. El trayecto fue de noche, y el destino era una cabaña alejada sin señalización. No le fue permitido hablar con el pasajero ni acercarse a la entrada. Los informes no afirman que ese hombre fuera Bormann, pero indican que los movimientos coinciden con otras pistas reunidas por distintas fuentes. En ese mismo periodo, se detectó una compra de tierras en nombre de una empresa recientemente constituida por abogados locales sin historial previo. Los rumores sobre la presencia de Bormann se repitieron en localidades como Villa La Angostura y San Martín de los Andes. Algunos vecinos hablaban de un extranjero reservado que recibía visitas de hombres trajeados y salía solo con acompañantes armados. No se registraron incidentes y las autoridades evitaban intervenir. Una exfuncionaria de una oficina migratoria admitió que ciertos nombres nunca aparecieron en los registros oficiales, pero que todos sabían quiénes eran.
Se trataba de un acuerdo no escrito para no hacer preguntas. Las órdenes, dijo, venían desde arriba. En un memorando de los años 50, un investigador argentino resumía la situación diciendo que el rastro de Bormann es como una línea que se borra a propósito. Esa frase fue citada en varios informes posteriores como prueba de que había un esfuerzo activo para impedir su localización. Lo que parece claro es que existía una red bien organizada, con recursos financieros, protección política y contactos logísticos, que permitió a figuras de alto nivel desaparecer de Europa y establecerse en nuevos territorios sin dejar huella. La posibilidad de que Martin Bormann no solo escapara, sino que además coordinara parte de esa estructura, ha sido respaldada por varios documentos clasificados y testimonios cruzados. Ninguno lo confirma por completo, pero todos señalan que su figura era central en la operación. La ruta hacia Paraguay. Durante los años posteriores al conflicto, varias señales apuntaban a que Paraguay se había convertido en una parada clave para ciertos fugitivos. El país ofrecía condiciones favorables para quienes buscaban evitar la atención internacional. Su geografía permitía esconderse, y sus estructuras de control eran fáciles de evadir en comparación con otras naciones sudamericanas. Distintas rutas habían sido utilizadas por quienes escapaban desde Argentina. Algunas de ellas cruzaban por pasos poco vigilados, donde la vegetación densa dificultaba cualquier seguimiento. Otros preferían usar embarcaciones pequeñas a lo largo del río Paraná, desembarcando en zonas rurales sin presencia oficial. En varias localidades cercanas a la frontera, vecinos afirmaban haber visto movimientos inusuales en los primeros años de la posguerra. Vehículos con placas extranjeras llegaban por caminos de tierra, descargaban equipaje y desaparecían sin dejar rastro. A veces eran escoltados por personas armadas que no hablaban español. Uno de los lugares señalados con frecuencia era Encarnación. Allí se comentaba sobre la presencia de extranjeros que hablaban entre ellos en otro idioma, que se hospedaban en pensiones modestas y que evitaban cualquier trato con locales. No registraban sus nombres verdaderos y a menudo pagaban en efectivo sin pedir cambio. En la capital, Asunción, se decía que ciertas propiedades en los barrios más antiguos habían sido compradas por personas vinculadas a empresas que no existían antes de 1945. Las viviendas permanecían cerradas la mayor parte del tiempo, con cortinas gruesas y rejas reforzadas. Solo se veía movimiento en horarios inusuales. Un ex agente policial retirado aseguró que, en una ocasión, recibió órdenes de escoltar discretamente a un visitante extranjero que había llegado por tierra desde Argentina. Durante el trayecto, no se le permitió mirar al pasajero directamente, ni hablarle. El vehículo era un sedán importado, con ventanas oscuras y un maletero reforzado. En los registros migratorios de la época, no figuraban datos que explicaran la presencia de tantos europeos en esa zona del país. Sin embargo, algunos consulados informaban de solicitudes de residencia gestionadas por intermediarios legales con oficinas en Buenos Aires. En algunos casos, los documentos eran visiblemente alterados, pero aún así eran aceptados. En barrios específicos aparecieron tiendas de comestibles con nombres alemanes y cafés donde se hablaba exclusivamente en ese idioma. Los empleados no eran locales y los productos vendidos no eran comunes en Paraguay. Se decía que esas tiendas servían como puntos de reunión para quienes no querían ser vistos en lugares públicos. Una familia local contó que, durante varios meses, alquilaron una parte de su casa a un hombre mayor que decía ser profesor retirado. No hablaba mucho, pero escribía constantemente y recibía visitas breves de personas que llegaban en autos con matrícula de otro país. Siempre se retiraban antes del anochecer. En otra zona de la capital, una modista relató que fue contratada para arreglar trajes de corte europeo, de telas que nunca había visto antes. El cliente no se dejaba ver, pero enviaba a un joven a recoger los pedidos. La modista dijo que el muchacho hablaba con acento extranjero y le pidió discreción. Los archivos de propiedad también mostraban patrones extraños. Terrenos en zonas alejadas de la ciudad eran comprados por fundaciones con nombres en otros idiomas. Las parcelas permanecían vacías durante años, hasta que de pronto se levantaban construcciones con materiales traídos de fuera. Las obras no eran inspeccionadas por autoridades locales. Un ex empleado de correos afirmó que algunas cartas llegaban desde Europa dirigidas a nombres que no aparecían en los registros nacionales. Al entregar el correo, los receptores nunca firmaban.
Simplemente recogían los sobres y regresaban a sus casas sin decir palabra. A veces pagaban al cartero para que no hiciera preguntas. En uno de los barrios periféricos, vecinos observaron la llegada de camiones grandes con placas argentinas. De ellos bajaban cajas selladas que eran llevadas rápidamente al interior de una casa que no tenía ventanas visibles. Los trabajadores hablaban en otro idioma y usaban uniformes sin insignias. La policía del lugar nunca intervino. Algunos decían que recibían donaciones regulares de parte de esos residentes. Otros aseguraban que las autoridades sabían, pero preferían no involucrarse. Los rumores crecieron cuando uno de los habitantes fue visto con escoltas armados y usando documentos que no correspondían a su nombre. En ciertas localidades del interior se formaron pequeñas colonias de europeos donde se evitaba cualquier contacto con la población nativa. No enviaban niños a las escuelas públicas, no participaban en celebraciones patrias y compraban todo lo necesario a través de terceros. Se construyeron capillas, clínicas y almacenes dentro de esos mismos espacios. Un médico local contó que fue invitado a revisar a un paciente mayor en una finca lejana. Al llegar, fue recibido por un joven que lo escoltó hasta una habitación oscura. El enfermo tenía acento extranjero, signos de alguna dolencia crónica y marcas antiguas en el brazo. No se le permitió hacer preguntas ni registrar el caso. Uno de los aspectos más llamativos era la frecuencia con la que aparecían documentos firmados por personas con nombres europeos que nunca eran vistas en público. Se decía que eran los verdaderos dueños de ciertas empresas, pero siempre operaban a través de representantes. Nunca acudían a reuniones ni hacían declaraciones oficiales. En archivos económicos, ciertas cuentas bancarias registraban depósitos en moneda extranjera que no podían ser rastreados a fuentes locales. Algunas de estas transferencias llegaban desde bancos ubicados en Suiza, Lisboa o Madrid, y eran utilizadas para adquirir tierras, vehículos y equipos de comunicación. Un técnico en radiofrecuencia dijo haber sido contratado para instalar una antena privada en una casa alejada. Los equipos eran de uso militar, pero no había ninguna unidad oficial en la zona. Cuando preguntó por el motivo, se le respondió que era para uso interno, y se le pagó en efectivo el mismo día. La conexión entre esas actividades y la red de apoyo originada en Argentina parecía evidente. No solo había rutas compartidas, sino personas que actuaban en ambos lados de la frontera. Los movimientos estaban calculados, evitando cualquier acción que llamara demasiado la atención. Los registros oficiales no mostraban anomalías importantes. La estructura estaba diseñada precisamente para no dejar huellas. Pero los testimonios, los datos cruzados y los patrones de comportamiento dejaban en claro que algo grande se había movido por Paraguay, sin que nadie quisiera hablar mucho al respecto. Las coincidencias eran demasiadas como para ignorarlas. Desde los trayectos poco controlados hasta los documentos sospechosos y las propiedades no registradas. Todo indicaba que Paraguay había sido más que un simple lugar de paso. Había sido, para muchos, un segundo refugio, un sitio donde el silencio era más fácil de mantener. La conexión chilena. Ciertos informes apuntaban a que Chile también había servido como refugio para figuras que buscaban desaparecer. Aunque Argentina y Paraguay eran los destinos iniciales más comunes, cruzar a Chile ofrecía otra capa de distancia y protección. La cordillera servía como frontera natural y al mismo tiempo como barrera difícil de controlar. Las rutas utilizadas por los que huían eran variadas. Algunas pasaban por pasos altos en los Andes, con ayuda de guías locales que conocían los senderos ocultos. Otras usaban caminos de tierra entre pueblos pequeños, donde la presencia del Estado era mínima. Los cruces no eran registrados oficialmente, y los viajeros desaparecían sin dejar huella. Una de las zonas señaladas repetidamente era la región sur, cerca de Osorno y Puerto Varas. En esos lugares había comunidades con fuerte presencia europea desde principios del siglo XX. Había escuelas, iglesias y comercios donde se hablaba casi exclusivamente en alemán y donde los recién llegados podían mezclarse sin llamar demasiado la atención. Testigos locales recordaban la llegada de hombres mayores, acompañados de escoltas más jóvenes. Siempre eran discretos, no hablaban con extraños, no asistían a actos públicos y solo se desplazaban en vehículos privados. Se alojaban en casas alejadas del centro del pueblo o en fincas de difícil acceso. Una mujer que trabajó como cocinera en una de esas propiedades contó que los patrones no usaban nombres verdaderos. Se dirigían a ellos por títulos genéricos como el jefe o el doctor.
No se permitía el ingreso a ciertas habitaciones y los alimentos debían ser dejados en una bandeja frente a la puerta. En otras regiones, como Valdivia o Pucón, se mencionaban propiedades construidas en medio de bosques espeso. Desde el aire no se veían techos y desde el suelo no había caminos marcados. Algunos habitantes de zonas cercanas aseguraban haber escuchado ruidos de maquinaria en la noche, pero no podían explicar de dónde venían. Un campesino relató que vio a un grupo de extranjeros llegar a caballo a una finca abandonada. Traían mochilas grandes, herramientas y radios. No hablaban con nadie y desaparecieron al amanecer. Al volver al lugar semanas después, la casa había sido restaurada y cercada con alambre de púas. En la zona cordillerana se hablaba de un pequeño aeródromo privado construido sin permisos oficiales. Solo se usaba de noche y nunca había vuelos programados. Los vecinos decían que los aviones eran antiguos, de color oscuro, y que nunca se quedaban más de una hora. La policía local no intervenía. Un exmilitar retirado dijo que fue contratado como guardia en una propiedad rural donde el acceso estaba estrictamente limitado. Había cámaras, sensores de movimiento y personal armado. El jefe del lugar usaba muletas, tenía el rostro marcado por una vieja herida y rara vez salía de su habitación. Los documentos que permitieron la estancia de ciertos individuos fueron tramitados por empresas nuevas, sin historial en el país. En algunos casos, los nombres usados coincidían con identidades falsas ya detectadas en otros países vecinos. Aún así, las autoridades no los rechazaban. Un trabajador del registro civil reveló que varias solicitudes de ciudadanía se procesaron sin los requisitos habituales. Declaraban haber nacido en Europa, pero no presentaban certificados auténticos. Aún así, les entregaban documentos válidos con nombres adaptados al idioma local. En localidades más aisladas, como Futaleufú o Coyhaique, se construyeron instalaciones que no aparecían en los mapas. Tenían paredes gruesas, ventanas pequeñas y sistemas de comunicación propios. El personal que trabajaba allí firmaba contratos de confidencialidad y no podía mencionar dónde vivían sus empleadores. Una enfermera de una clínica privada relató que un paciente extranjero llegó una noche con fiebre alta y dificultad para respirar. Lo atendieron sin registrarlo en el sistema. Traía consigo un pasaporte diplomático que nadie pudo verificar. Al día siguiente, desapareció sin dejar rastro. En sectores industriales de Santiago se crearon compañías controladas por personas que no se dejaban ver en público. Los gerentes eran siempre chilenos, pero los dueños no figuraban en registros locales. Se decía que los verdaderos jefes vivían en las montañas, alejados del centro. Los bancos del sur del país reportaban movimientos de dinero en cuentas abiertas por individuos con nombres extranjeros. Los fondos provenían de depósitos hechos en efectivo en sucursales fronterizas. Nadie investigaba el origen ni el destino del dinero. En ciertas iglesias luteranas comenzaron a aparecer fieles nuevos que no hablaban español y que evitaban cualquier contacto fuera del templo. Se sentaban juntos, no participaban en eventos comunitarios y se retiraban antes de terminar la misa. El sacerdote nunca explicó quiénes eran. Un transportista relató que fue contratado para llevar muebles a una cabaña remota en la región de Aysén. Al llegar, lo recibió un joven que no hablaba su idioma. Todo estaba preparado para recibir a alguien importante. Alfombras finas, vajilla importada, fotografías viejas colgadas en la pared. En algunos lugares se formaron colonias cerradas donde los visitantes no eran bienvenidos. Se exigía identificación en la entrada, se controlaban los horarios y los residentes no permitían fotos ni entrevistas. Cuando se les preguntaba, decían que eran comunidades autosuficientes y que no necesitaban ayuda externa. Los nombres que figuraban como propietarios de esas tierras no aparecían en el padrón electoral. Las direcciones postales eran casillas cerradas y las facturas de servicios llegaban a oficinas ubicadas en otras regiones. No se sabía quién vivía realmente en esos lugares. La relación con antiguos contactos en Argentina era evidente. Algunas de las personas que aparecían en registros migratorios chilenos coincidían con nombres investigados por la inteligencia de otros países. Aún así, no se emitieron alertas ni órdenes de búsqueda. Los archivos oficiales no mostraban interés en revisar esos casos. Se limitaban a almacenar los documentos sin analizarlos. Las solicitudes de acceso a esos expedientes eran rechazadas por razones de seguridad nacional. En comunidades rurales, los adultos mayores contaban historias sobre el extranjero que nadie conocía.
Hablaban de un hombre alto, con cicatrices y una voz grave, que vivía cerca del río y que salía solo por las noches. Nadie sabía su nombre real y los niños tenían prohibido acercarse a su casa. Un periodista local intentó investigar uno de estos casos. Recibió llamadas anónimas advirtiéndole que abandonara el tema. Al poco tiempo, su vehículo fue encontrado dañado en un camino de tierra. No se presentaron denuncias ni se abrió ninguna investigación. Los patrones se repetían. Lugares remotos, figuras misteriosas, propiedades sin dueño visible y un silencio constante. Todo indicaba que Chile había sido algo más que un destino aleatorio. Había sido una pieza clave dentro de un plan más grande. No eran suposiciones ni rumores aislados. Eran relatos concretos, datos repetidos en diferentes regiones y testimonios coherentes con los movimientos registrados en otros países vecinos. Cada historia encajaba con otras. No se trataba de probar teorías, sino de seguir las pistas que nunca dejaron de estar allí. Los reportes oficiales sobre la muerte de Hitler nunca fueron confirmados con evidencia física completa. No hubo autopsia validada, ni cuerpo reconocido por fuentes externas, ni imágenes verificadas. Los soviéticos cambiaron su versión en varias ocasiones, y los testimonios de quienes estaban con él presentaban contradicciones importantes. A pesar de ello, el caso fue cerrado sin verificar los restos ni responder a las discrepancias. Mientras tanto, redes comprobadas ayudaron a cientos de jerarcas nazis a escapar hacia América del Sur. Esas rutas estaban activas, protegidas y bien organizadas. Documentos del FBI y otras agencias siguieron rastros durante años. Algunos eran vagos, otros detallados. Todos fueron archivados. No se encontró prueba definitiva, pero nunca se mostró la que confirmara lo contrario. Varios informes hablaban de figuras poderosas protegidas en zonas remotas. Ninguno fue investigado a fondo. Las dudas siguen, las pruebas no aparecen, y la historia que se aceptó no tuvo confirmación completa. Lo que queda documentado es que existió una estructura capaz de ocultar a quien quisiera desaparecer. La pregunta que este documental deja es una sola: ¿esa estructura se usó también para él?